Bien, hermanitos, vamos a comenzar esta otra charla sobre unos libros muy importantes, importantísimos dentro de los libros sapienciales. Pero antes de comenzar, vamos a llamar a nuestro Dios de amor, a nuestro Dios misericordioso, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y decimos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, vamos a ver la charla basada en los libros sapienciales. Y estos traen como segundo, ya vimos en la anterior, el primer libro que fue Job. Ahora vamos a ver el segundo libro, que son los Salmos. Los Salmos. Así como para recordar, acordémonos que era la oración con la cual Jesús se dirigía todos los días a su Padre. Él proclamaba uno de los 150 salmos, cualquiera, y se dirigía a su Padre, a nuestro Creador. ¿Qué nos enseña la teología católica acerca del libro de los Salmos? Nos encamina a buscar a Dios por medio de la oración y cantos. Por medio de la oración y cantos. Muchas veces a uno le dicen: es que el que canta ora 2 veces, pero no nos dicen el por qué. Es que yo quiero conversar con Dios, debo de orar, pero no me dicen por qué. Y la oración es la comunicación mía con mi Padre Dios. Es ese diálogo entre Dios y mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi mente, mi cerebro. Por eso se dice, es como el teléfono que está conectado a Dios conmigo, la oración. Y los cantos, acordémonos que el rey David, que él compuso muchos, por no decir que todos, porque tampoco todos, pero sí muchos salmos, el rey David, que era maestro en la cítara, él manejaba bien el arpa,
¿sí? Era muy amante a la música, el rey David. Él se dirigía y cuando iba a salir a batalla, tomaba su arpa, su cítara y proclamaba un salmo, un canto, porque él fuera de haber sido compositor, fue músico. Y él ese salmo lo convertía en música, lo llevaba a la música y se dirigía a nuestro Dios Yahvé, buscando así el acercamiento del hombre a Dios. La oración y el canto es buscar el acercarnos a Dios de una manera diferente. Porque es que yo puedo decir que me acerco a Dios porque digo, Señor mío, vea, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me tengo que ir porque tengo que hacer una vuelta. En nombre del Padre, del Hijo. Yo ya hablé con Dios. No, hermanito, no. Rodamos con fortuna que tenemos a un Padre tan bueno y misericordioso que Él todo nos lo recibe. Pero esa no es la forma como debemos orar con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Siempre lo posponemos, siempre lo hacemos, lo relegamos a un segundo plano. Él debe estar por encima de cualquier diligencia que nosotros tengamos, porque es que Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño del tiempo. Entonces gastémosle, digámosle, vamos a salir, vamos a hacer una diligencia urgente. Hombre, regalémosle 5, 10, o regalémosle no, devolvámosle 5, 10 minuticos contándole para dónde vamos. Que nos defienda, que nos dé su bendición, como le decimos a nuestro papá, a nuestra mamá. La bendición mamá, la bendición papá. De igual forma, pidámosle cada que vayamos a salir de la casa, pidámosle la bendición a nuestro Dios Señor, a la Santísima Virgen María, que nos dé la bendición, mostrándonos que sí es posible hallar a Dios por medio de estos medios, descubriendo así emociones quietas del hombre, desde la alegría hasta el dolor. Todo hombre, por naturaleza, es creyente. Cree en el momento que está bien necesitado. Yo tuve un compañero que decía que era ateo. Y un día cualquiera, y nosotros íbamos para un partido de básquetbol, cuando eso en Antioquia se hacían los campeonatos intermunicipales, que eso ya lo acabaron. Íbamos cuando de un momento a otro el carro, íbamos en una chiva, ¿sí? Era de pueblo, ¿sí? Se le dañaron los frenos y nos fuimos por un precipicio y el que más gritaba era mi amigo, mi compañero de colegio.
¿no? Invocando a Dios, invocando a Dios, y decía que era ateo. Él ahora es un gran médico, ¿sí? Él ahora es un gran médico. Pero, ¿a dónde está pues el ateísmo? Entonces, nosotros somos de lengua rápida, ¿sí? Lo decimos como por, si eso fuera un orgullo decir que no cree en Dios. Todos creemos en Dios, todos. Entonces, no nos separemos de esa voluntad, de esa bendición, de esa misericordia de nuestro Dios Padre. Son pues los salmos como una guía para la oración, la alabanza y la adoración. Los salmos son el diálogo de Dios con el hombre. ¿Qué otra cosa nos enseña los salmos? Nos enseña que oraciones inspiradas que vivimos, son oraciones inspiradas que vivimos cada que lo pronunciamos, pero debemos de pronunciarlo con reverencia, con mucho respeto, no solamente porque tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, sino porque ese salmo que estamos en ese momento leyendo, proclamando, es la palabra, es la oración que me está acercando a Dios. Recogimiento y respeto, la oración, es el encuentro del hombre con su Creador, con ese Dios misericordia y amor. Nos revelan la naturaleza de Dios. Vamos a ver. Expresando los atributos de Dios como su poder, fidelidad, misericordia, justicia y amor. Pero también nos muestran la irreverencia, la inconstancia y dependencia humana. El hombre, por muy imponente, por no calificarlo de soberbio que sea, siempre será dependiente de su Creador, del Dios Supremo. Lo que les decía ahora del compañerito que decía, se llenaba la boca diciendo que era ateo y que a la hora de la verdad el miedo lo llevó a que fuera el que más pronunciara la palabra de Dios. Es un camino hacia Dios. Nos enseña a caminar frente a nuestro Dios, pues en Él hallamos consuelo, paz, tranquilidad, felicidad, ya que es el Padre que todo lo puede y tiene para nosotros. Esto me hace acordar que en estos días pasamos por un evangelio de San Mateo que decía, si Dios, decía, ¿qué padre su hijo le pide pan y le pasa una piedra, o le pide un pez y le da una serpiente? Si ustedes que son malos
le saben dar cosas buenas a sus hijos, nuestro Padre Celestial dará muchas cosas mejores si se lo pedimos. Eso mismo nos está diciendo acá. Pero tenemos que acercarnos. Tenemos que dejar a un lado ese orgullo, esa prepotencia, esa arrogancia que nos envuelve. Es que, hombre, pídale con amor a Dios, arrodíllese. Yo no me arrodillo. es que, no. Ese es que no me lleva a ninguna parte buena, me lleva a una parte mala, sí. Es el centro de la liturgia, pues Cristo Jesús siempre empleaba los salmos para hablar con su Padre. Es la liturgia más grande con la que podemos alabar y bendecir al Señor. En todas las Eucaristías está el Salmo. En todas las Eucaristías está el Salmo, porque es la oración por excelencia. Así como está el Padre Nuestro, que es la oración mayor que debemos proclamar, así están los salmos también, es la oración más larga con la que nos acercamos directamente a nuestro Padre. Sobre la profecía de Cristo, en los salmos hallamos toda la doctrina de la Sagrada Escritura y su interpretación la hallamos en la teología católica, siendo su centro Cristo Jesús el Mesías. Cristo Jesús el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el amor de Dios. Como resumen, podremos afirmar, nos enseñan a adorar a nuestro Dios y Señor, pues encontramos siempre todo su amor, poder y bendición. ¿En cuántos bloques o libros se dividen los salmos? Esto para conocimiento general, porque de pronto uno no sabe. Nos encontramos con otros hermanitos que nos quieren enseñar cosas raras y nosotros tenemos argumento para hablar con ellos. Los salmos están divididos en 5 grupos o secciones. Veamos. Libro o sección 1. Del Salmo 1 al 41. Es el primer libro. Los primeros 41 salmos. Segundo libro o sección, o sea, el libro 2. Del Salmo 42 al 72. El tercer libro está compuesto desde los salmos o desde el Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto libro está del Salmo 90 al 106. Y el quinto libro está del Salmo 107 al Salmo 150. ¿Qué enseñanza
nos trae cada libro, sección o grupo. El libro 1, del 1 al 41, enfatiza la confianza en Dios frente a la maldad. ¿Sí? Se compone, es decir, es una oración. Cualquiera de esos 41 salmos es una oración para yo contrarrestar mis tentaciones, contrarrestar los ataques del maligno. El libro 2, del Salmo 42 al 72, se centra en la idea de que Dios es un refugio y una fortaleza. ¡Qué belleza! Tomando el sentido de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza, vemos en el ejército, salen a batalla. Lo primero que hacen es buscar una fortaleza donde yo esté cubierto y que el enemigo no me vaya a vencer. Antes, por el contrario, donde yo lo pueda ver mejor, observar mejor para vencer en la batalla. De eso trata estos libros. En el libro 3, del Salmo 73 al Salmo 89, ven a Dios como un juez severo y firme. Pero es que a mí me han dicho que Dios es todo bondad y misericordia. Sí, Dios es todo bondad y misericordia, pero Él también de vez en cuando nosotros estamos demasiado rebeldes, nos hace como una reprensión, como cuando uno reprende al hijo: has cometido esta falta. De igual forma con Dios. Dios nos reprende, pero a su manera, con suavidad, con mano de Padre bueno, misericordioso. En el libro 4 encontramos los salmos del 90 al 106. Nos invitan a la alabanza a Yahvé y nos pide que la venganza se la dejemos a Él. Oiga, qué enseñanza por estos tiempos que estamos viviendo, que ya está, que se estalla la Tercera Guerra Mundial, que ya vamos a bombardear o van a bombardear a tal país y que este país, ¿no? Y vea lo que nos enseña el Señor. Nos invita a la alabanza a Yahvé, o sea, a Dios, y nos pide que la venganza se la dejemos a Él, en su divina voluntad. En el libro 5, del 107 al 150, enseña ver a los hijos como una herencia dada por Dios y termina con un himno de alabanza. De esta forma podemos observar que cada libro termina en una doxología o alabanza. Eso es lo hermoso también de los salmos. Todo salmo termina alabando directamente a Dios. Si todo es una alabanza, es decir, una oración,
dirigida a Dios, su terminar es mucho más profunda, dirigida a Dios. Tomemos todo lo que estamos escuchando, lo podemos comprobar porque somos humanos y hay muchas veces en el corazón, porque nosotros somos incrédulos, sobre todo cuando nos hablan de la palabra del Señor. Eso sí será cierto. Tomemos el salmo que querramos y leamos del salmo que estemos leyendo. Detengámonos más en el último verso o en la última estrofa, a ver cómo está planteada, cómo está dirigida a Dios esa última estrofa. Pero también podríamos clasificar los salmos por su género o tema, como salmos de lamento, alabanza, acción de gracias o salmos reales. ¿Cómo así que de lamento? Sí, por ejemplo, el 23, por decir cualquiera, que dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Es como un lamento del alma, como una petición del alma. Se ve que el salmista en este momento estaba pasando por una crisis. Lo que decimos nosotros, estamos en una, o estoy en una crisis existencial. Sí, pudo haber sido que en ese momento el salmista, el compositor, estaba desesperado. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, se ve que está como atribulado, como desesperado. O de alabanza. Sobre todo el Salmo 50, de alabanza, porque yo sé que voy a ser perdonado por mi Padre. Como cuando el padre del hijo pródigo sale y ve venir a la distancia a su hijo y corre a encontrarse con él, y el hijo se postra de hinojos a su padre y dice: Padre, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, porque he faltado, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Y qué hace el padre? Lo levanta, porque ve en el corazón de ese hijo que hay arrepentimiento, que de pronto es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces rezamos el yo pecador sin darnos cuenta que es una de las doxologías más grandes de la liturgia. Yo pecador, me estoy dirigiendo al Padre eterno, me estoy considerando que yo soy un pecador y me estoy arrepintiendo, pero no. En el momento me arrepiento, salgo y vuelvo y caigo. Pero ese Dios bueno no me quita su bendición, me deja el tribunal de la gracia.
salmos de acción de gracias o salmos reales. Es decir, salmos donde yo le estoy dando gracias al Señor, sobre todo el Salmo 105 o el 91, que en muchas casas siempre entra uno y ve la Biblia cuando la exhiben, ¿sí? Cuando la tienen abierta, y siempre la tienen abierta en el Salmo 91, ¿sí? Pero ¿para qué no, es que este nos trae suerte? No, es que, es decir, no lo tenemos abierto verdaderamente con el sentido que debemos de tener la oración. Es que ninguna oración es de suerte. Las oraciones es para yo acercarme, yo acercarme a Dios. Es tan lindo este salmo. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi auxilio? Mi auxilio me vendrá del Señor. Utilizo al Señor porque lo reconozco como mi Dios y Señor, como el dueño de mi vida, como mi Padre, y no como un amuleto, que si le digo así, entonces Él me da. No. ¿Qué nos enseña el Salmo 119? Veamos. Escrita de manera acróstica, basado en el alfabeto hebreo, dividido en 22 estrofas, de 8 versículos cada una, nos recuerda que los mandamientos de Dios son guía, luz y protección en nuestro caminar diario. Qué belleza, hermanos. Qué belleza. Ojalá con frecuencia lo leyésemos. El 119, donde nos están recordando los mandamientos de la ley de Dios, donde está toda la esencia del amor misericordioso de Dios. Mire que para entender a Dios no necesitamos grandes artículos. No, mire, la ley de Dios se resume en 10 artículos en las tablas de la ley. Y todo, dentro de esos 10 mandamientos, todo está resumida la vida del ser humano. Así llámese el país que sea, el poderoso, el país que se crea el más poderoso. Allí, en uno de los mandamientos de la ley de Dios, está fijada su ley civil. El por qué existe en los salmos doble numeración, una por fuera del paréntesis, es la versión hebrea, y la otra dentro del paréntesis sea la versión griega. La hebrea, llamada también también mesorético, y la griega Septuaginta. Acordémonos que las Sagradas Escrituras, así la leamos en español, pero las Sagradas Escrituras
están en lengua hebrea y en lengua griega. Y eso es sencillo de entender, no necesitamos darle mucha vuelta, porque ¿dónde nació, dónde vino el Mesías? ¿Dónde se movió el Mesías? En medio del pueblo hebreo. Y es uno de los nombres que recibe el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo hebreo. Nosotros venimos de descendencia hebrea. Ellos son nuestros hermanos mayores. ¿Y por qué griego? Porque en esa época en que Cristo Jesús estaba dentro de nosotros, claro que Él no se ha ido, Él ha cumplido su promesa. Estaré en medio de vosotros hasta la consumación de los tiempos. Y aquí estamos escuchando y yo les estoy hablando frente al Santísimo. Ahí está Él, vivo, nos está acompañando. Entonces, los griegos se movían por todo el mundo porque eran considerados los señores junto con los romanos. ¿De dónde salieron los principales filósofos? De Grecia. Muy poquitos de Egipto, otros poquitos de Roma, muy poquitos, pero la mayoría de todos salieron de Grecia. ¿Por qué los salmos 14 y 53 son iguales? Porque el 53 es una variante del 14, pero ambos tratan de la incredulidad de algunas personas acerca de Dios. Para ellos Dios no existe, pero ambos terminan con una súplica por Israel. ¿Se da cuenta cómo es nuestro ligero pensar en las cosas de Dios? Yo no creo en Dios mientras no me haga el milagrito. Yo no creo en tal santo mientras no me escuche. Yo no, es que yo soy poderoso. ¿Sí? Y vea, esos que se creían o que decían que no creían en Dios, le están rogando a ese Dios en el que no creen que protejan el pueblo. ¿Y quién serían ellos? Los idólatras. ¿Sí? Acordémonos que en el pueblo escogido por Dios también entró la idolatría. Porque entre las 12 tribus de Israel hubo una cabeza que se volvió idólatra. ¿Cuáles son los 7 salmos penitenciales? Nosotros por lo regular conocemos uno, que es el 50, pero las Sagradas Escrituras nos trae 7 libros penitenciales. Son el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 103, 130 y el Salmo 143. Estos son los salmos que están dentro del paréntesis. Acuérdese, los que están dentro del paréntesis. Ellos todos expresan dolor, arrepentimiento, súplica de perdón y misericordia a Dios para con su pueblo, llamados también salmos de confesión. Bien, hermanitos, así hemos visto la historia
de estos grandes salmos u oraciones del pueblo hacia Dios. Lo hemos visto someramente, como una especie de resumen. Qué bueno que tomáramos todos los días un salmo y lo leyéramos. Y en 5 o 10 minuticos reflexionáramos sobre qué me está diciendo el Señor a través de esa santa oración como es el Salmo. Claro que hay salmos muy largos, ¿sí? Pero no nos demoramos más de un cuarto de hora entre leyéndolo y reflexionándolo, a ver qué nos enseña, a ver si sí es cierto lo que hemos escuchado de la historia de los salmos, a ver si sí es cierto que era el canto del pueblo hebreo, el canto del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Buenas tardes, hermanitos, mi Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.